Muchas gracias, bienvenidos todos. Buen día para todos. Gracias por estar aquí, por regalarse este momento de su día acelerado. Gracias, agradezco mucho su presencia y agradezco también a Sagicor por invitarme a compartir con ustedes, por crear este espacio, creer en la prevención y por su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores, de sus clientes constante. Mi nombre es Graciela Dixon, yo soy doctora en medicina, coach de nutrición integrativa, me considero estratega de hábitos y hoy voy a compartir con ustedes, más allá de la prevención del cáncer, estrategias basadas en ciencia que van a ser de mucho valor para lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud. Vamos a ver, les voy a empezar a compartir la presentación, me dejan saber si lo pueden ver sin problema. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Uy, ¿dónde está este archivo? Listo. Vamos a ver si ven que cambié aquí. Ujú. Bien, hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver esa intersección entre el estilo de vida y la prevención del cáncer. Empezando por entender el concepto de cáncer, lo que sabemos y lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Vamos a hablar acerca de esos factores de riesgo que debemos controlar, que debemos reducir. Veremos aquellos hábitos protectores que debemos potenciar y optimizar en nuestro día a día, así como la importancia de la historia familiar y las prácticas de detección temprana para influir en cómo se desarrolla nuestra salud con o sin diagnóstico, y finalmente veremos las 5 áreas que deben ser parte de su plan de acción para la prevención. Entendiendo primero, el cáncer son aquellas enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado de células que antes eran normales. Las células tienen dentro de nuestra genética ese potencial para desarrollar cáncer, pero la mayoría nunca lo llega a hacer debido a que hay muchos factores controlando ese desarrollo. Pero como van a ver más adelante, dependiendo de las exposiciones y de otros cambios que se dan en nuestro organismo, es entonces cuando ese potencial se desarrolla y aparecen las enfermedades. Antes el cáncer era percibido como una sentencia, se creía que era producto puramente pues, de la genética, del azar, pero ahora sabemos con muchísima evidencia de respaldo que hasta un 40% de los casos están ligados a factores modificables, cosas que nosotros podemos controlar. Y en muchos casos se puede prevenir, se puede hacer prevención primaria, se puede hacer una detección temprana con las herramientas que tenemos ahora para que vivamos más y vivamos mejor. Como había adelantado, hay mucho que nosotros sí podemos controlar y el riesgo de tener cáncer depende de varios factores, principalmente en general, pues ese potencial genético de cada uno, que todos tenemos un potencial para desarrollarlo, algunos tienen variables genéticas que los hacen más susceptibles que otros, pero también está el gran poder de nuestro estilo de vida, así como de las exposiciones ambientales en las que estamos. Hablemos un poquito de la situación del cáncer actualmente. En Panamá se conoce que es responsable de hasta un 20% de los fallecimientos por todas las causas. En el caso de las mujeres, el tipo más común es el de mama, seguido del colorectal y el cervicouterino. En los hombres, el primer lugar lo tiene el cáncer de próstata, luego el colorectal y el de estómago. En el mundo, el cáncer representa la segunda causa de muerte a nivel global. 1 de cada 6 fallecimientos es debido al cáncer. Y sabemos hoy día que hasta el 40% de esos casos se relacionan con hábitos que nosotros podemos modificar. Y había dicho que pues es la segunda causa de mortalidad. Los mismos hábitos que previenen el cáncer son aquellos que reducen el riesgo cardiovascular, que es el causante número 1
de fallecimientos a nivel global. De manera que en la medida en que nosotros implementamos los cambios que vamos a ver hoy, no solamente estamos haciendo prevención del cáncer, sino que estamos impactando en nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular y tantas otras patologías. Nosotros quizá ustedes han notado que en las últimas décadas, cada vez más encontramos o escuchamos de personas a nuestro alrededor a quienes ha dado alguna forma de cáncer, y la realidad es que sí, la incidencia de cáncer ha aumentado a nivel nacional y a nivel global. Sin embargo, es súper importante conocer que el desarrollo de la enfermedad en las últimas décadas también ha variado mucho gracias a la detección temprana y al tratamiento eficaz con los avances de la tecnología. Los fallecimientos son cada vez menos en personas que son diagnosticadas. De manera que el principal poder está en lo cotidiano, en esos pequeños cambios que nosotros desarrollamos en cada decisión que nosotros tomamos cada día, en nuestros hábitos, centrados en 3 áreas principales: nuestra alimentación, cómo nos movemos y a qué nos exponemos. Hablemos para empezar de cuáles son esos factores de riesgo que nosotros debemos disminuir o eliminar en la medida de lo posible. Y aquí se encuentran el tabaquismo, el consumo del alcohol, el exceso de grasa corporal, el sedentarismo, falta de actividad física, el consumo de una dieta alta en alimentos ultraprocesados, sobre todo las carnes procesadas, factores ambientales que voy a mencionar, y las infecciones que también aumentan ese riesgo. Número 1, el factor más importante de aparición de cáncer de todos los tipos y ha sido consistentemente siendo el tabaquismo, que es importante eliminar. Se asocia no solamente a formas de cáncer de las áreas involucradas como el pulmón y la boca, sino también en áreas lejanas como la vejiga, el páncreas y el cervicouterino. Es un factor de riesgo no solamente el tabaquismo activo, el que fuma, sino también el tabaquismo pasivo, y no existe una cantidad segura de tabaquismo. Un cigarrillo y ya nuestro riesgo está aumentando en forma importante. Y es importante también recalcar que ahora existen otras formas de tabaquismo. Están los cigarrillos electrónicos, que también se han relacionado con aumento de riesgo no solamente de cáncer, sino de otras enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y también ahora están los vapeadores, que se relacionan también con muchas enfermedades. Si una persona fuma, usted conoce a alguien que fume, lo primero que se recomienda hacer es buscar apoyo. Afortunadamente contamos con las llamadas clínicas de cesación del tabaquismo a nivel nacional. Hay decenas de ellas, y la recomendación número 1 va a ser encontrar la policlínica, MINSACAPSI o centro de salud que le quede más cerca para hacer la consulta y tratar de empezar ese proceso de cesación del tabaco. Si usted no fuma, pues maravilloso, solamente sería concentrarnos en evitar estar expuestos a personas que sí lo hagan. Y bien, luego está otro factor importante, que es el alcohol, que idealmente pues sería eliminarlo como factor, pero si no se puede eliminar, lo ideal entonces es minimizar lo más que se pueda. El riesgo con el alcohol empieza con una sola bebida al día. No existe, al igual que el tabaquismo, no existe una cantidad segura de consumo de alcohol en cuanto al cáncer se refiere. Seguramente han escuchado también aquella noción que se tenía, y que habían estudios en su momento, de que una copa de vino al día era saludable por los antioxidantes y demás. Sin embargo, los últimos estudios y el análisis global de todos los estudios ha mostrado que realmente el costo-beneficio, el beneficio antioxidante potencial de incluso de una copita de vino, no compensa el daño amplio que produce el alcohol, de manera que esto tampoco es ya una recomendación. El alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama, de hígado, esófago, el colorectal y el de laringe principalmente. En cuanto al cáncer de mama, se conoce que aumenta el riesgo incluso con menos de una bebida al día, digamos 4 bebidas, 5 bebidas, menos de las 7, digamos, de la semana, y ya el riesgo va aumentando. O sea que es más susceptible a la presencia del alcohol.
Y es importante saber eso porque si una persona tiene antecedentes familiares o personales de alguna forma de cáncer o de cáncer de mama en particular, sería mucho más importante eliminar o reducir lo más posible el consumo de alcohol. Si vamos ahora a la acción, yo siempre trato de que en mis presentaciones pasemos de la teoría a la acción inmediatamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más sencillo, elegir si yo soy una persona que consume alcohol regularmente, así sea la cervecita al final del día, la copita de vino con la cena, sería elegir algunos días que yo me comprometo a no consumir alcohol y otros en que sí me lo permito. Si va a ser en el fin de semana, por ejemplo, tampoco funciona que me abstenga de lunes a viernes y luego el fin de semana me tome la misma cantidad que hubiera representado una bebida al día durante toda la semana. Entonces, eso también es importante considerarlo. Y considerar nuestra historia personal, como describí, dependiendo de el riesgo que tengamos genéticamente y por historial, pues así mismo que tanto nos vamos a abstener. Otro factor que queremos reducir y queremos menos de esto es el exceso de grasa corporal. Es conocido que sobre todo la grasa abdominal, que es un tejido metabólico, no es solamente algo que está allí, la grasa corporal, no solamente a nivel subcutáneo, sino dentro del abdomen, lo que llamamos grasa visceral, tiene una actividad metabólica, tiene una actividad hormonal y por ende influye en la aparición de una variedad de enfermedades, entre ellas el cáncer, y se describe un riesgo de hasta 13 tipos más de cáncer solo por tener un exceso de grasa corporal, específicamente alrededor del abdomen. ¿Cómo saber si de pronto la cantidad de grasa abdominal que tengo me pone en riesgo? Una forma de hacerlo sencilla en casa, por supuesto que en clínica hay aparatos de impedancia y otros mecanismos para medirlo con más precisión, pero con una cinta métrica yo puedo medir mi perímetro abdominal cuando estoy exhalando, yo boto el aire y me mido si mi circunferencia abdominal mide más de 35 pulgadas en las mujeres o 40 pulgadas en los hombres, entonces lo más probable es que hay un exceso de grasa a nivel abdominal y hay que atenderlo para reducir nuestro riesgo. En el caso de las mujeres, en la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, es súper importante ponerle más atención a esto porque, como mencioné, la grasa es un tejido metabólico y en estos periodos de la vida hay una mayor susceptibilidad al cáncer si hay exceso de grasa abdominal. Y vamos a la acción inmediatamente. ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Pues lo principal sería elegir un hábito para nosotros alimentarnos mejor o movernos más en esta misma semana para empezar. No tienen que hacer todo de una vez, pero elegir uno de los hábitos que vamos a describir en adelante. Que no debemos hacer a veces por estar muy ansiosos por perder peso o grasa corporal, entramos en dietas restrictivas y esto es contraproducente por dos razones. Cuando hacemos dietas restrictivas, no solamente que al comer menos, también estoy ingiriendo menos nutrientes y podemos entrar en un patrón de malnutrición que también es negativo en términos de inflamación, del metabolismo y demás. Y también pues aparece lo que conocemos como el efecto rebote por el impacto en el metabolismo. Así que evitar restricciones, buscar apoyo y empezar lo más sencillo que podamos con la alimentación y el movimiento. Otro factor importante y que a veces subestimamos es el sedentarismo, la falta de actividad física, que tiene un impacto no solamente en la aparición de la enfermedad, sino el pronóstico, en cómo se desarrolla la enfermedad en una persona que ya tiene el diagnóstico. Pasar mucho tiempo sentados aumenta el riesgo de cáncer, específicamente de colon, de endometrio, de próstata, de mama, principalmente, entre otros. Y algo que sabemos hoy día también es que el gimnasio no compensa la silla. Si yo voy al gimnasio 30 minutos, una hora, pero paso por razón de el tipo de trabajo que tengo, paso 6 a 8 horas al día sentada, eso no va a compensar el tiempo que yo pase en el gimnasio. Eso es súper importante recordarlo porque hay diferentes formas de movimiento. Está el movimiento estructurado, el movimiento del entrenamiento per se en el gimnasio o en casa, y luego está el movimiento espontáneo, que es el que nuestro cuerpo está diseñado
para realizar a lo largo del día. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Empezamos para entrar en acción, usar recordatorios para movernos a lo largo del día. En la medida de lo posible, tratar de hacer pausas cada 60 a 90 minutos, en la medida de lo posible, usando recordatorios para poder aprovechar ese momento y desconectarnos para movernos. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Pues podemos estirarnos, podemos caminar, podemos tener reuniones por teléfono caminando, hay muchas opciones. Y luego vamos a uno que es uno que cuesta también, es el factor de riesgo asociado al consumo de carnes procesadas, que son muy populares en nuestra área. ¿Qué se considera una carne procesada? Incluye no solamente los embutidos, sino también las carnes curadas, como el tocino, el salmón ahumado en algunos casos, el jamón serrano, pero en general también incluye los embutidos como el jamón, así sea jamón de pavo, de pollo, etcétera, y las salchichas, chorizos y similares. ¿Cuánto es demasiado? Se ha encontrado en los estudios que a partir de 50 gramos al día de estos alimentos ya empieza a aumentar el riesgo de cáncer específicamente, y eso representa apenas una salchicha o una a dos tiritas de bacon, de tocino. Así que no es mucho lo que se requiere de carnes procesadas para aumentar nuestro riesgo, y esto se debe a el proceso de preparación de este alimento procesado. Es altamente procesado y se le incluyen ingredientes como nitritos, entre otros, que tienen un efecto negativo en nuestro organismo. Hablemos ahora de la carne roja, que también se reveló hace unos años que puede aumentar el riesgo. Que toda carne roja va a ser peligrosa, no necesariamente, depende principalmente de la cantidad. Y la recomendación en general con las carnes rojas es limitarla no más de 3 porciones por semana. No más de 3 porciones, que va a ser más o menos el tamaño de la palma de nuestra mano para cada individuo. ¿Qué puedo hacer para empezar a reducir mi consumo de carnes procesadas? Elegir días en que voy a comer sin ellos, en que los voy a eliminar. Puede ser que los incluya en el gusto del fin de semana, si yo tengo una barbacoa los domingos, hay alguna actividad social, recreativa, familiar, y pues eso es lo que vamos a preparar, que no sea, que no sea la regla, sino la excepción, porque como ya les dije, una salchichita al día y ya estamos aumentando el riesgo. Otro factor importante va a ser la forma en que preparamos ese alimento, que no aplica solamente a la carne, sino también a otros alimentos. Una vez que los carbonizamos, que vemos ese crunchy negro, se están produciendo sustancias como las aminas heterocíclicas que aumentan el riesgo de cáncer por el efecto que tienen en nuestro organismo. Entonces, es importante evitar freír y asar al carbón por mucho tiempo en altas temperaturas. Otras formas de cocinar: hervir al vapor, salteado leve, con un aceite adecuado, eso va a ser más protector. Hay otro factor que siento que cada vez se habla más de él, de este factor, la exposición a toxinas ambientales. Es un factor que por sí solo tener una exposición a una sustancia en nuestros productos de uso personal, por ejemplo, no va a ser un problema. El problema es el efecto acumulativo de toda la variedad de cosas a las que nos exponemos diariamente en forma constante. Hay diferentes formas de exponernos a toxinas que son carcinogénicas o posiblemente carcinogénicas. El riesgo principal van a ser las exposiciones laborales, sobre todo en el área de la agricultura. Por eso se extiende a la persona que no trabaja en agricultura cuando esos pesticidas, herbicidas, vienen adheridos a los alimentos, y por eso es tan importante lavar nuestros vegetales y frutas adecuadamente antes de prepararlos, cortarlos y consumirlos. Pesticidas, herbicidas, sobre todo como el glifosato, atracina, malatión, son de los más ligados en forma importante a aumento de riesgo del cáncer. También en la industria hay algunos químicos y solventes que para la población general es menos común. Pero también está el riesgo más cotidiano, que es el de los productos de uso personal y que usamos en el hogar para limpieza y demás. Hay ingredientes que a veces vemos en nuestros cosméticos, que son ftalatos,
los parabenos, el BPA, el formaldehído, que el formaldehído ya se ha eliminado bastante, pero puede estar todavía en algunos cosméticos, dependiendo de su origen, y que la presencia de ellos en forma crónica son productos que usamos, digamos, tenemos el champú, el jabón de las manos, tenemos el cepillo de dientes, luego está la crema para la cara, el serum, la crema de cuerpo, y vamos sumando a lo largo del día, usamos muchos productos sin ser conscientes de ello, que si no ponemos atención a los ingredientes, pueden estarnos exponiendo a una gran variedad de sustancias potencialmente carcinogénicas. No podemos eliminar todo, definitivamente, pero hay cositas específicas que sí podemos reducir para evitar ese efecto acumulativo. Una de esas cosas que es difícil, yo sé, pero que es importante, son las fragancias. Tratar de evitar el uso continuo de estas fragancias en el hogar que se dispersan continuamente, huelen delicioso, te dejan la casa riquísima, pero la mayoría de las fragancias tienen sustancias que pueden producir un efecto acumulativo, sobre todo en ciertas etapas de la vida, en la adolescencia, donde hay un cambio hormonal importante, en la infancia, en mujeres embarazadas, pues somos más susceptibles a los efectos de estas sustancias de uso rutinario. El perfume, la fragancia que nos ponemos encima también. ¿Y cuál es el problema con la fragancia? No es que todas sean carcinogénicas, definitivamente que no, pero solamente el nombre fragancia puede representar cientos de diferentes químicos combinados para lograr ese olor. Entonces llega un punto en que no sabemos realmente cuántos otros ingredientes estén llegando con la fragancia que potencialmente pudieran causar un daño. Entonces, tratar de minimizar en la medida de lo posible. ¿Por dónde empiezo? Eligiendo productos sencillos. Mientras menos ingredientes, mejor, y hacernos del hábito de cada vez que vamos a probar un producto nuevo, mirar los ingredientes primero para verificar pues que no tengan ingredientes que sean de riesgo alto. Ventilar bien nuestros espacios de manera que no se acumulen las toxinas que vienen de fuera, que no se acumulen dentro de la casa, y evitar el uso del plástico, sobre todo en contacto con nuestros alimentos, envases para almacenar alimentos, para beber agua, y los utensilios que utilizamos para cocinar y para comer, evitar que sean de plástico, no solamente porque el plástico en sí tiene sustancias que son perjudiciales, sino que el plástico es vehículo de otros químicos que se utilizan en la preparación del plástico, que pueden tener efectos negativos, y ya se ha encontrado que hay micro nanopartículas de plástico que ingerimos por alguna vía, ya sea en la comida, en el agua, cuando bebemos botellas de agua de plástico, y esas pequeñísimas partículas de plástico viajan y quedan en toda clase de órganos. Se han encontrado en el útero, se han encontrado en la placenta, se han encontrado en todos lados. Así que ese va a ser un factor importante a reducir. Hay otro que también es muy importante, y es la exposición a microorganismos que directamente aumentan el riesgo de cáncer. Uno de los más comunes, el virus del papiloma humano, que está relacionado a un riesgo aumentado de cáncer cervicouterino. Luego están los virus de hepatitis B y C, que aumentan el riesgo de cáncer de hígado, y una bacteriecilla muy común, muy popular, que es la Helicobacter pylori, que aumenta el riesgo de cáncer de estómago. En el caso del Helicobacter pylori, la transmisión es de persona a persona por medio de la saliva o por medio de los alimentos y el agua, por lo que allí también cobra mucha importancia la práctica que tengamos de limpieza de los alimentos, y pues también lamentablemente cuando comemos fuera de casa pues también hay un riesgo de adquirirla, porque realmente es relativamente común en Panamá, no solo en Panamá, en muchos países. Y una de las cosas importantes con el Helicobacter, y enfatizo el Helicobacter porque es súper común, más de lo que la gente se imagina. Las personas pueden tener síntomas de lo que conocemos como gastritis por mucho tiempo, y si no se hace el estudio del Helicobacter, ella puede estar allí causando esos síntomas, y eventualmente si no se le da el tratamiento completo, ella persiste y puede llevar a un cáncer de estómago. Entonces, ¿por dónde empezamos? En el caso de las infecciones, evitar prácticas de riesgo en las relaciones sexuales, por supuesto, para el VPH y la hepatitis.
pero además recurrir a la vacunación oportuna. En el caso de la hepatitis está ampliamente disponible. El VPH también ya tenemos disponible la vacuna para niñas y niños a partir de los 10 años. Va a ser, se está implementando hasta, si no me equivoco, los 29 años, si no me equivoco. Y esto va a reducir la probabilidad de desarrollar cáncer por los tipos de VPH que son más comunes para cáncer. Otra cosa importante, como mencioné, es el tratamiento oportuno. Cuando se hace el diagnóstico de una de estas infecciones, hay que tratarlas inmediatamente. Hablemos ahora, después de haber visto 7 factores de riesgo, las 7 cosas que debemos ponerle el ojo y regular, bajar. Ahora veamos esas cosas que podemos optimizar, esas cosas que son nuestro foco y nuestras aliadas. Más de esto es lo que queremos. Vegetales, legumbres y frutas, movimiento diario, sueño y descanso reparador, redes, relaciones interpersonales positivas de apoyo y un adecuado manejo del estrés. Hacemos súper énfasis, mucho énfasis en los vegetales, las frutas y las legumbres, porque son los vehículos de todas esas sustancias protectoras que nuestro cuerpo está diseñado para recibir y utilizar para defendernos de toda clase de enfermedades y microorganismos. Tienen fitonutrientes específicos y fibra que no solamente contribuyen a nuestra microbiota, sino que alimentan, fortalecen nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de remover esas células precancerosas. Nuestro sistema inmunológico todo el tiempo está barriendo y reconociendo en nuestro cuerpo cualquier cosa que se esté saliendo de la normalidad y de control. Y nosotros podemos estar desarrollando células todo el tiempo, pero si nuestro sistema inmunológico es fuerte, él se va a encargar, salvo con algunas excepciones, por supuesto, de factores de riesgo genéticos que hacen ese proceso más complicado. Con los vegetales y frutas, la cantidad y la variedad van a ser importantes, no solamente comer bastantes vegetales y frutas, sino que haya una diversidad de colores, porque diversidad de colores es diversidad de nutrientes y cada color es un nutriente diferente con una función diferente. ¿Cuánto? Por lo menos 5 porciones al día de estos, principalmente vegetales. ¿Cuáles son esos que han demostrado tener mayor potencia de protección contra el cáncer? En el primer lugar tenemos los vegetales de la familia de las crucíferas. Ahí es donde está el brócoli, uno muy poderoso, el coliflor, las coles de Bruselas, entre otros. Luego también están muy poderosos el ajo, la cebolla, con mucha evidencia, e incluso especias antiinflamatorias como la cúrcuma, sobre todo en combinación con la pimienta, que tienen un efecto antiinflamatorio potente comparado con medicamentos. También está la canela, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, jengibre y demás. Luego están los frijoles, las lentejas y garbanzos, que también tienen un rol importante en los nutrientes que aportan para el poder preventivo, no solamente en cáncer, sino en riesgo cardiovascular, tienen un rol importante allí. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a la acción. ¿Qué puedo hacer yo si no estoy acostumbrado a consumir muchos vegetales y frutas? A ver, hay una regla que creo que puede ser de súper utilidad para ustedes, para el que no está acostumbrado, y es la regla del 2, 2 y 2, para garantizar cantidad y variedad. ¿Qué significa? Que vamos a tener 2 vegetales o frutas, la combinación que les parezca en el desayuno, luego 2 diferentes en el almuerzo y luego 2 diferentes en la cena. Las 3 principales comidas del día lo organizan como ustedes quieran, pero si yo tengo algo, por ejemplo, me hice un huevo revuelto y le puse tomate y cebolla, digamos, o le puse tomate y luego me comí un kiwi, ya tengo 2 colores allí. O sí, o le puse tomate y le puse pimentón amarillo, ya tengo 2 colores allí. Luego en el almuerzo tengo un brócoli y tengo cebolla salteados, ya tengo otros 2 colores allí. Y luego en la cena de pronto me hago una ensalada de repollo morado con zanahoria, son otros 2 colores allí. Entonces, así es como funciona la regla 2, 2 y 2, 2 colores diferentes en cada principal comida del día, y con eso ya van a ver que hay una mejoría no solamente en su sistema inmunológico, protección, sino también en el funcionamiento de su sistema digestivo y demás. Seguimos.
Más de esto, queremos más de esto, más movimiento diario que reduce no solamente el riesgo de desarrollar cáncer, sino también mejora la supervivencia. Se ha analizado en pacientes ya diagnosticados que están en tratamiento para el cáncer que cuando hay una rutina de movimiento diario, son más activos, de acuerdo a lo que su cuerpo permite en esa situación, el pronóstico es mejor. Entonces, mayor actividad, mayor protección. ¿Cuánto es lo que se recomienda de base para reducir el riesgo? Si el ejercicio es moderado, por lo menos 150 minutos por semana, que puede ser 30 minutos al día, 5 días por semana. Si el tipo de ejercicio que hago es intenso, por lo menos 75 minutos por semana. Si yo no tengo el hábito del ejercicio diario, si paso mucho tiempo sentada, la recomendación para empezar es encontrar ese hábito mínimo, esa forma básica de movernos que yo pueda cumplir con ella todos los días, porque la clave está en la constancia. Ya después que uno se hace del hábito, ya uno puede aumentar el tiempo o aumentar la intensidad. Hablemos ahora de otro factor que tiene beneficios indirectos, pero que es también muy importante, y es el sueño y descanso reparador. Como mencioné, el beneficio es indirecto, no es que dormir reduzca el riesgo de cáncer directamente, sino que el sueño y el descanso en general contribuye a crear un ambiente que es desfavorable para el cáncer. Crea un ambiente sin inflamación, crea un ambiente donde las hormonas están funcionando adecuadamente, el azúcar en sangre tiende a estar más bajo, hay menos estrés y el sistema inmunológico se fortalece cuando nosotros dormimos adecuadamente. Entonces, es cuestión de crear el terreno para estar protegidos. ¿Cuánto es necesario dormir? En el caso de los adultos, por lo menos 7 a 9 horas. De hecho, hay un estudio reciente que me fascina porque dice que las mujeres necesitamos idealmente un mínimo de 9 horas al día. Así que, importante, si estaban en 7 y sentían que lo estaban haciendo espectacular, podemos intentarlo todavía más en la medida de lo posible. Y si por dónde empezar a corregir de pronto malas prácticas del sueño, si yo por alguna razón estoy en un proyecto, estoy estudiando y realmente no puedo dormirme 7 horas al día, es mejor madrugar que trasnochar. Para efectos de el metabolismo y del ciclo circadiano, es más favorable y menos inflamatorio evitar el trasnochar. Y es mejor despertar, acostarnos temprano y pararnos súper temprano que tratar de mantenernos despiertos a lo largo de la noche. Así que eso es algo que podemos cambiar para dormir mejor y también procurar dormir en horarios regulares. Eso también va a ser protector. Otra cosa que ofrece beneficios indirectos, pero que también es muy importante, es tener relaciones interpersonales positivas, tener un círculo de soporte, redes de apoyo. Se ha encontrado en estudios que tener vínculos sociales fuertes ofrece una mayor probabilidad de supervivencia en el caso de una persona ya diagnosticada. Estas redes de apoyo también tienen un impacto en la progresión de los tumores, en las recaídas y en la calidad de vida en general. El manejo del estrés también es súper importante por las mismas razones que lo es el sueño y el descanso reparador, que crea un terreno desfavorable para el cáncer. ¿Por dónde puedo empezar? Reservar por lo menos 10 minutos al día para una actividad que me relaje. Y eso para cada uno puede ser algo diferente. Respiración, caminata, meditación, colorear, clases de danza, lo que les vaya mejor, pero hacerlo en forma regular. Ya hablamos entonces de 7 factores que debemos reducir, 5 factores que debemos optimizar y ahora les voy a compartir acerca de la importancia de la historia familiar y de la detección temprana y cómo hacerla. Muy importante recalcar que la mayoría de los cánceres no son hereditarios, pero es muy importante conocer nuestra historia familiar, nuestros antecedentes familiares y personales, porque eso puede cambiar el manejo preventivo y la estrategia que vayamos a implementar para la detección temprana. Cuando tenemos una historia familiar de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, eso va a cambiar la edad de inicio de las pruebas de tamizaje y puede también cambiar la frecuencia con que debamos hacer esas pruebas,
de tamizaje y pruebas específicas. Entonces, ¿cómo sé yo qué tanto riesgo familiar tengo o no? ¿Por dónde empezamos? Con un pequeño árbol genealógico, es la forma más sencilla de conocer más sobre nuestra exposición en el ámbito genético. ¿Y cómo se hace ese mini árbol? Es registrando abuelos, padres, tíos, hermanos, hijos en un pequeño, en un papel, y para cada una de esas personas en la lista de mi familia de ambos lados, recoger los tipos de cáncer y las edades, si podemos averiguar eso también, a qué edad se le hizo el diagnóstico a cada una de las personas que tuvieron cáncer en la familia. ¿Eso de qué me sirve? Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, se recomienda iniciar las pruebas si por ejemplo, una mamá o una abuela tuvo cáncer de mama a los 50 años o a los 40 años, digamos, se recomienda adelantar las pruebas de tamizaje como la mamografía por lo menos 10 años antes para tener la oportunidad de hacer una detección mucho más temprana porque el riesgo es más alto. Entonces, lo principal sería darnos, esa es una de las tareitas con las que se van hoy, es hacer un pequeño árbol genealógico, tomarse tiempo esta semana de hablar con la familia, preguntar y escribir. Eso les va a servir a todos los familiares, a todas las generaciones, para saber cuál es su exposición y cómo deben proceder con las pruebas. Esa información ustedes se la van a llevar a su médico y el médico va a ver, va a hacerse una idea de si es necesario hacer pruebas genéticas, porque hay genes específicos que se pueden evaluar y eso determina qué pruebas de prevención, de detección temprana hacer, y también les va a decir a qué edad deben empezar a hacer sus estudios. La detección temprana salva vidas y, como mencioné, la implementación de esas formas de detección temprana va a variar dependiendo del riesgo de cada persona. No solamente la historia familiar, pero si yo tuve historia de cáncer en otra parte del cuerpo, eso va a influir en qué tan temprano o qué tan frecuente yo haga pruebas en otras áreas. Y en el caso del cáncer de mama, muy importante el autoexamen mensual. El autoexamen de mamas sobre todo te permite familiarizarte con tus tejidos y así de manera que si en algún momento llega a aparecer algo inusual, ya tú te puedas dar cuenta. Si yo no me examino regularmente, y se recomienda que se haga más o menos el mismo día del mes, si algo cambia, yo no me voy a dar cuenta a menos que esté muy avanzado y sea muy obvio. Entonces, por eso es tan importante el autoexamen. Pero luego está también, por supuesto, la mamografía, que dependiendo del riesgo se puede hacer cada año o cada 2 años. Eso también depende de la edad de la paciente y los antecedentes. Y se recomienda empezar a los 40 años en una persona que no tiene mucho riesgo, que no tiene síntomas y que su examen clínico de las mamas y en el autoexamen está normal. ¿Hasta qué edad? Más o menos hasta los 74, dependiendo de nuevo de su historial. En el caso del cáncer de próstata, las pruebas de tamizaje son el PSA, que es el antígeno prostático específico, y el tacto rectal, que se recomienda iniciar desde los 50. Pero si hay una historia familiar de cáncer de próstata, se recomienda iniciar por lo menos desde los 45 años de edad, y dependiendo del resultado de esas pruebas se hacen otras pruebas. En el caso del cáncer de cuello uterino, por supuesto, está la citología que conocemos como Papa Nicolau o PAP, y junto con eso se puede hacer la prueba de VPH-AR, que son pruebas moleculares para detectar la presencia del virus del papiloma. Y estas pruebas, el PAP, se recomienda en general iniciarla a los 21 años, aunque si las relaciones sexuales empiezan antes o mucho antes, pues así mismo se adelanta la prueba por el tema de exposición y factor de riesgo. Y las pruebas específicas moleculares y genéticas de VPH se recomiendan a veces, si todas las pruebas han salido normales, se puede esperar hasta los 25, y la frecuencia de estas pruebas va a depender de lo que se encuentre en el inicial. Puede ser hasta 3 años en el caso de las pruebas genéticas de VPH. En el caso del cáncer colorectal, ¿cómo lo voy a investigar? Pues están las pruebas de sangre oculta en heces de inicio. Luego también hay pruebas de inmunoquímica fecal, que es algo un poquito más detallado. Y después viene la colonoscopía. Dependiendo de cuál sea el resultado de sangre oculta de colonoscopía,
se pueden hacer otras pruebas adicionales. ¿Cuándo arrancar? De nuevo, depende de la historia familiar, pero en general se pueden empezar desde los 45 a 50 años solamente con sangre oculta. Y dependiendo de cómo sale, se avanza a la colonoscopía. Hay familias, de hecho las hay en Panamá porque he conocido casos de familias que tienen genéticamente la tendencia a tener pólipos intestinales. Y en algunos casos, algunos de esos pólipos han tenido células cancerígenas. Así que por eso es que enfatizo tanto el conocer la historia familiar, porque eso nos puede ayudar a prevenir en forma importante. Familiarizarnos con nuestro cuerpo es muy importante y estar conectados con nuestro cuerpo, observando cómo está, cómo se siente y qué ha cambiado es vital. En el caso de la mama, ¿cuáles pueden ser algunas señales de la presencia de una anomalía que pudiera ser cáncer? La presencia de un bulto, algún cambio en la forma, la textura o molestias en la piel. A veces no se siente el bulto, pero la piel da señales. O la presencia de una secreción que sale por el pezón, no siempre va a ser sangre, puede ser una secreción clara. Si no estamos en lactancia, prestar mucha atención. En el caso de la próstata puede aparecer dificultad para orinar, sangre en la orina, sangre en el semen, dolor en el área pélvica. Todo esto amerita una consulta con su médico. En el caso del cáncer de colon, pueden haber cambios en el ritmo intestinal, que significa que puede haber periodos de constipación, diarrea y molestias, dificultad para ir al baño. Eso también puede ser una señal de alarma. Sangre en las heces, por supuesto, y esto aplica no solamente para el cáncer de colon, sino en general. Pérdida de peso inexplicable. Si yo no estoy en un trayecto de cambio de estilo de vida, cambiando mi alimentación, haciendo ejercicio, o estoy recibiendo algún medicamento para pérdida de grasa, y yo empiezo a perder peso sin una justificación, es importantísimo acudir a la consulta. En el caso del cáncer cervicouterino, si hay un sangrado vaginal anormal, siempre, siempre, siempre motivo de consulta, que puede ser que sangre cuando no es el momento de la menstruación, que sangre cuando ya pasé por la menopausia, cualquier cambio de ese tipo, o un sangrado que dura mucho más de lo normal. Si yo soy súper regular y de pronto sangro mucho más, también, aunque sea en la menstruación, hay que consultar. O si hay un flujo que no es sangre, otro tipo de flujo o dolor durante relaciones sexuales, también eso amerita una consulta. En el caso de cáncer de pulmón, otro de entre los más comunes, tos persistente, tos con sangre, dificultad para respirar, también amerita conversar con su médico. Y ahora voy a mi parte favorita. Vamos a ver si puedo. A ver, una segundito, porque no sé si me están viendo a mí. Vamos a compartir, pero de esta forma. Ajá. Sí, ahora sí, vamos a compartir así porque no me estaban viendo, ahora sí me pueden ver mejor. Y quiero que todo el mundo se mire las manos y en esas manos reconozcan, vamos a ver en el chat, con mucho gusto. Estaba leyendo ahí los mensajes. Quiero que se miren las manos porque en sus manos está la prevención. Y he desarrollado estas siglas, esta mnemotecnia para que ustedes, cuando se vean las manos y llegue octubre, piensen en todo lo que ustedes realmente pueden hacer para reducir su riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Y en sus manos está la respuesta. M, muévete más. A, aliméntate más naturalmente. Menos ingredientes, mejor. Menos procesamiento, mejor. No fumes ni abuses del alcohol. Organiza y agenda tus controles. Esto es súper importante porque tener la información de todas las pruebas que hay, la mamografía, el PSA y todo eso, y no ponerlo en acción y que se me pase el mes o se me pase el momento en que lo recordé sin haber ejecutado, pues se pierde una oportunidad importante de prevención. Entonces, una de las ventajas y una de las cosas que me encanta con Sagicor es que tiene, a diferencia de muchas compañías, es que tienen disponible la prueba, la mamografía, el PSA, no solamente en octubre, sino durante todo el año ustedes pueden hacerse su control. Eso es una gran ventaja. Yo siempre le digo a las personas que agenden sus pruebas, ya sea o en el mes de octubre porque están viendo rosado y celeste por todos lados y se van a acordar, o en el mes de su cumpleaños.
Pero lo más importante de esa O, es que lo anoten y esa va a ser una de sus tareas. Poner eso en agenda desde ya para que no se les pase la oportunidad. Y la S es soltar el estrés y dormir mejor. Eso es muy, pero muy importante. Como hemos descrito, la prevención empieza en ustedes. Ustedes tienen el poder. El poder está en sus rutinas, en las decisiones que toman todos los días, de si comer esto, comer lo otro. ¿Me voy a hacer ejercicio? No, me voy a hacer ejercicio. ¿Me levanto a estirarme o sigo allí leyendo correos o en el celular por 2 horas más? Esas decisiones suman, esas decisiones se acumulan y hacen la diferencia entre un riesgo mayor o un riesgo menor. Y pues la solución está en sus manos. Ahí lo tienen la M, la A, la N, la O y la S. Cuidar de ustedes. No se les olvide, por favor, que cuidarse es no solamente cuidar la vida que ustedes aman, cuidar los proyectos y amar los proyectos que ustedes tienen con su carrera, con todos sus sueños, y además es una expresión de amor para las personas que los rodean, sus seres queridos. Así que les va a quedar una tareita para la casa para poner en acción y empezar a implementar lo que aprendieron ahorita, y va a ser, número 1, hablar esta semana con su familia. Probablemente no va a haber una persona que tenga todas las respuestas, pero ustedes hacen su arbolito genealógico y van conversando y van anotando sobre los antecedentes de salud de la familia. No solamente para el cáncer, esto también es útil hacerlo para riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedades neurodegenerativas como demencia y demás, que también hay un componente genético. Ustedes pregunten y anoten y con eso van a su doctor. La segunda tareita es agendar al menos una de las pruebas que tengan pendientes. Si ya se hicieron la mamografía, pero tienen pendiente el PAP, bueno, agéndenlo y traten de darse esa tarea de agendarlo todo, hacen las llamadas que tengan que hacer y ya eso queda listo con su recordatorio que les llega al correo o en el celular para que no se les pase. La tercera es activar un hábito sencillito de todas esas opciones que mencioné de la técnica manos. Solamente escojan uno con el que ustedes se puedan comprometer para poder ser constantes y empezar esa bola de nieve de hábitos positivos protectores. Lo cuarto es algo que van a hacer por ustedes y por todos a su alrededor, que es compartir el compromiso que ustedes han adquirido con ustedes, con un familiar cercano. Lo que han aprendido aquí, pásenselo a alguien más. Esas tareas compártanlas con alguien para que más personas tomen conciencia de su salud y tomen acciones. Que no sea, que este mes de octubre sea de más conciencia, de más acción y de menos miedo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo interesante y quedo disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas